Hola a todos. En este video los estudiantes conocen qué es microeconomía, lo que es el mercado y los tipos de bienes. Con este video, por eso aparece acá primera parte, es el primer video relacionado con fundamentos de microeconomía y lo vamos a dedicar a saber qué es microeconomía, qué es un mercado y los tipos de bienes. Podemos decir que la microeconomía es una parte de la economía como ciencia social fáctica que estudia el comportamiento de los agentes económicos en un mercado. De manera particular interesan dos agentes, el empresario y el consumidor. Entonces, para representar el mercado tenemos este rectángulo y en ese mercado, que es un lugar físico virtual, porque los mercados ahora no son exclusivamente físicos, ya hay un avance muy importante en hacer transacciones virtuales. Entonces en ese lugar físico virtual es donde ocurren las interacciones, lo que llamábamos ese encuentro intersubjetivo entre consumidores y empresarios. O sea, se sanciona el acto de compra-venta. Entonces, por un lado, la oferta del consumidor, oferta de bienes y servicios, y la demanda de bienes y servicios por parte del consumidor. ¿Qué se intercambia en ese mercado? Pues bienes y servicios, que los producen las familias, los empresarios, ¿cierto? También el Estado puede producir cierto tipo de bienes, como veremos. Y aquí, en la parte de abajo, lo que estamos diciendo es que a nivel macroeconómico, la variable más importante que determina todo el funcionamiento de la economía y que determina la variable clave de la economía, que es el Producto Interno Bruto, es el consumo. Eso lo veremos en macroeconomía. Somos una sociedad de consumo. Y no solamente porque culturalmente nos comportemos de esa manera, sino porque instrumentalmente, digamos, como dijéramos, en un discurso de la economía, los aparatos de Estado y los instrumentos generan unas técnicas de gobierno que inducen al consumo. Es el enfoque convencional de la economía que, digamos, que nos pone la sociedad en esas prácticas sociales. Antes de definir qué es un bien, tengamos en cuenta que el acto económico es aquel que surge cuando el sujeto económico, o sea, el individuo, es consciente de que tiene una necesidad y de cómo satisfacerla. En economía, la restricción presupuestal más importante de un consumidor es su ingreso. Y su ingreso se llama salario o sueldo. Esa es su restricción. Y obviamente supone que en esencia, en estos discursos convencionales de la economía, se supone que el consumidor es racional, dosifica sus ingresos, que son escasos frente a muchas necesidades, ¿cierto? Entonces, ahí aparece el acto económico en ese sentido. Cuando el individuo o el consumidor sabe que tiene una necesidad y cómo satisfacerla, necesidad de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es un bien? Una mercancía, un servicio o aquella cosa. Esta palabra cosa es muy del lenguaje de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Las cosas, el precio de las cosas, el valor de las cosas, el intercambio de cosas. Entonces es aquella cosa que tiene precio y es objeto de intercambio en un mercado concreto. Eso es un bien. Y ese bien, como dijimos aquí en medio del acto económico, permite satisfacer las necesidades de cada persona y obviamente ese bien permite sancionar el acto económico o la compraventa como tal. Ahora, ese bien es producto del trabajo, posee valor de uso y posee valor de cambio. Entonces, ese valor de uso de una cosa es la usabilidad de la cosa. Y usted, cuando necesita una cosa,
es decir, un bien o servicio, la necesita porque le es útil para algo y la puede usar. Valor de uso se refiere a eso. Y el valor de cambio se refiere a que esa cosa, es decir, bien o servicio, es objeto de intercambio y tiene un precio. O sea, se sabe que tiene valor de uso, pero también tiene un precio. Aquí esto es importante, porque se dice que toda cosa, todo bien o servicio, tiene valor porque es producto del trabajo. Pero no solamente del trabajo, otra serie de cosas que también son producto del trabajo. La tecnología, las maquinarias, las instalaciones, los software, todo eso es producto del trabajo. Y por eso se dice que tienen valor. Toda cosa producto del trabajo tiene valor. Pero hay cosas que no son producto del trabajo, como señalamos acá, pero que se intercambian en un mercado, ¿cierto? Y tienen precio, sin ser producto del trabajo. Por ejemplo, la tierra. La tierra no se fabrica en un proceso de producción, ni el cuerpo, ni el sexo. Entonces, todas estas tres cosas no son producto propiamente de un proceso de producción como cualquier mercancía y que por eso tienen valor, pero sin embargo se intercambian en un mercado y tienen precio. Interesante. Veamos los tipos de bienes. Cuando hablamos de bienes nos tenemos que volver un poco para decir cuáles son las preguntas de la economía. Entonces las preguntas de la economía, que es lo que muchos llaman los problemas de la economía. Los problemas de la economía, preguntas de la economía. Entonces, primera pregunta, ¿qué producir? Entonces ustedes van a decir bienes y servicios. Entonces enseguida vamos a ver los tipos de bienes. Cuando yo coloco estos atributos aquí de los bienes, significan cuál es el valor de producir un bien y servicio y cuál es el propósito. Para producir felicidad, preocupados por el bien común. Miren que en el caso de Colombia, en la Constitución del 91, en el título 12 de la Constitución, cuando hablan del régimen económico, quedó muy claro que el régimen económico operará bajo la libre concurrencia, pero agrega la Constitución en el marco del bien común. Eso es muy importante, en el marco del bien común. Vamos a producir para la benevolencia, y aquí cuando hablo de benevolencia quiero significar pues como para asuntos sociales, ¿cierto? Para el desarrollo humano, bueno, esos son como los atributos que uno diría tienen los bienes cuando se producen y se intercambian. ¿Para quién producir esos bienes y servicios? Pues para el ser humano, que son los agentes económicos, los hogares o familias, los empresarios, los miembros del Estado, para la comunidad, ¿cierto? Son agentes socioeconómicos. Entonces estamos hablando del individuo o de la comunidad. Y dentro de esos agentes ya habíamos dicho en la definición de microeconomía que nos interesan la empresa y el consumidor. Aquí es donde nos tenemos que concentrar. Se me olvidaba comentarles una cosa. Ya iba a decir que acuérdense, pero no lo había mencionado. Lo voy a mencionar porque me acabo de acordar, y es que cuando hablamos de economía positiva y de economía normativa, que lo mencionamos por ahí en uno de los videos, la microeconomía y la macroeconomía hacen parte de la economía positiva. Casi que uno podría decir que el estatuto teórico de la economía positiva son la micro y la macroeconomía. De la micro, que se funda en un nivel que tiene que ver, uno dice que micro porque es la unidad básica del funcionamiento de la economía, que es la empresa. Lo micro tiene que ver con eso. Microeconómico, es decir, la unidad básica de funcionamiento del sistema económico, que es la empresa, ¿cierto? Dedicada a actividades de producción de bienes y servicios. Entonces, la micro hace parte de la economía positiva. Y recuerden que si bien la economía es una ciencia social, también utiliza la lógica y la matemática
para dar cuenta de una realidad, en este caso de los mercados, del sistema económico. Por eso se dice que la microeconomía hace parte de la economía positiva, por ese formalismo de la matemática. Bien, ¿cuáles son esos tipos de bienes? Entonces tenemos los bienes libres en primer lugar, en segundo lugar los bienes económicos o privados y en tercer lugar los bienes públicos. Entonces aquí cuando hablamos de bienes libres son aquellos que usted puede utilizar y consumir sin realizar un pago, o sea, no tiene que pagar un precio para eso. Ejemplos: el viento, el agua en determinados lugares, el oxígeno natural, los cerros tutelares que hay en los distintos territorios, y son cerros naturales no privados, ¿cierto? Son públicos, charcos donde la gente va a hacer paseos, los ríos, en la mayoría de los casos, ¿cierto? A no ser de que hayan quebradas o ríos que estén en linderos de propiedad privada, pero en la generalidad pueden decir que son públicos. Otro ejemplo es la movilidad peatonal, que hay vías especiales donde usted se puede mover y no le cobran. Alguien puede decir, no, pero es que si nosotros nos movemos por esas vías, pueden ser peatonales o donde solamente están dedicados esos recorridos para ciclovías, ya los pagamos con impuestos. Sí, claro, son bienes públicos, pero usted no tiene que pagar para hacer el recorrido. Una vía peatonal, usted tranquilamente puede hacer el recorrido, o si es una ciclovía, igualmente. Dentro del segundo tipo de bienes, que son los bienes económicos o privados, son aquellos que para poder usarlos o consumirlos hay que pagar un precio. Y estos bienes económicos se clasifican en bienes de consumo final, bienes intermedios y bienes de capital. Los bienes de consumo final son duraderos y no duraderos. Entonces uno puede decir duraderos, aunque hay obsolescencia programada, uno puede decir un televisor, un computador, una nevera, una lavadora, en fin. Y no duraderos tiene que ver con todo lo que es alimentos y vestuarios y otro tipo de bienes. Los bienes intermedios son aquellos que se incorporan al proceso productivo, lo que llamamos insumos y materias primas. Uno puede colocar aquí el ejemplo de producir un blue jean, ¿cierto? Un blue jean. Entonces uno dice que cuáles son las materias primas fundamentales para producir ese blue jean. Usted dice la tela, pero para producir tela se necesita algodón. Y ya lleva otros atributos que son insumos, que son la marquilla, que son los botones, las cremalleras o cierres, se necesita el hilo y el resto de decorados del blue jean, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa diferencia entre bienes intermedios como insumos y materias primas, y los bienes de capital pues hacen parte del proceso productivo para utilizar esos bienes a nivel de insumos y materias primas y tener el producto final. Entonces dentro de esos bienes de capital pues están la bodega, la oficina, los escritorios, los computadores, la maquinaria, la tecnología, en fin. Y por aquí tenemos los bienes públicos, que son producidos por el Estado, y la idea es que cuando el Estado produzca bienes públicos como educación, salud, una placa polideportiva, una cancha de fútbol, un parque infantil, un parque recreativo, imaginen ustedes un parque de las aguas, bien rico. Entonces, la idea es que cuando se consumen esos bienes públicos, obviamente hay que hacer la cola, hay que hacer los turnos, pero la idea es que esos bienes públicos no generan ni exclusión ni rivalidad entre los consumidores para poder ir a usarlos, ¿cierto? Eso es muy importante. Ahora, dentro de los bienes económicos tenemos los bienes sustitutos. Y podemos decir que los bienes sustitutos, como dice acá, son aquellos bienes que uno consume para reemplazar al bien principal que uno suele comprar en el mercado cuando el precio del bien principal sube. Entonces yo hago efecto sustitución.
Entonces aquí pongo pues los que comen carnes. La carne que tradicionalmente come uno, que es el bien principal, si sube de precio, puede que usted se aguante la sube de precios y siga comprando, pero llega un momento en que dice, no, la carne que yo como ya está muy cara, mi bien principal subió mucho, entonces lo voy a sustituir por otro tipo de bien. Entonces yo hablo aquí de un embutido que llamamos salchichón, o por pollo o cualquier otro producto que tenga características similares a la carne. Por ejemplo, sube el precio del café. Si a usted le gusta un café especial, un cappuccino, un chai, eso está subiendo de precio, entonces dije, no, tengo que sustituirlo por otra cosa. Entonces, en el caso del café, por aromática. Y los bienes complementarios son aquellos bienes, como dice acá, que yo tengo que comprar al comprar un bien principal. Por ejemplo, si yo compro un carro, un vehículo, un coche, como dicen por ahí, un vehículo particular para mi uso y de la familia, pues si lo compro tengo que utilizar gasolina, y si lo compro tengo que utilizar licencia, tengo que comprar un seguro. Esos son bienes complementarios. Las llaves. Si yo compro una motocicleta, pues también tengo que comprar el casco, eso es un bien complementario. La gasolina, tengo que comprar gasolina para poder poner a funcionar, a no ser de que sea eléctrico, ¿cierto? Pero ya tengo que consumir otro tipo de servicio. Si yo consumo hamburguesa, pues necesito pan para la hamburguesa. Y si como arepa, pues necesito mantequilla para eso. En fin, o si usted fuma, que espero que no, necesita un cerillo o un encendedor. O si usted compra una libreta para tomar notas, pues tiene que comprar un bolígrafo para tomar nota. Entonces yo compro la libreta, ¿cierto? Pero necesito el bolígrafo. Entonces el bolígrafo es el bien complementario. Ahora, hay lo que llamamos bien, estos bienes sustitutos y complementarios son bienes asociados al precio, pero hay unos bienes que están asociados al ingreso. Y como ustedes bien lo saben, en la sociedad, dentro del sistema económico y en la sociedad en su conjunto, hay gente que tiene muchos recursos y otra gente que no tiene tantos recursos. Estoy hablando de dinero, poder de compra. Entonces por eso se dice que hay bienes de lujo y bienes de primera necesidad. Ahora, la canasta, que son los bienes de primera necesidad como el arroz, la leche, la carne, el transporte, el uso de las llamadas telefónicas, los servicios públicos, que son el huevo, ¿cierto? La leche. Son bienes que hacen parte de la canasta básica de alimentos, que es igual para los que tienen como para los que no tienen. El problema es que los que no tienen a veces tienen muchas dificultades con sus recursos para poder acceder a esa canasta básica vía precios. Mientras que los que tienen sí, y no solamente acceden a esa canasta básica, sino que compran otro tipo de bienes. Ahora, eso es relativo, porque yo podría decir que mucha gente puede acceder por la vía de los precios a un mercado de tecnología. Entonces, un computador, ¿cierto? O un celular, o un vehículo, que llaman algunos el coche, nosotros aquí le decimos carro, un carro particular para la familia. Entonces hay gente que dice, no, es que el teléfono es un bien necesario para poder trabajar, lo mismo que el carro, lo mismo que el computador, pero es que hay de computadores a computadores, hay de carros a carros. Entonces puede que una persona que tenga recursos básicos para comprar su canasta de primera necesidad, pues también puede acceder a un computador, pero no puede a qué tipo de computador puede acceder, ¿cierto? A qué tipo de tecnología. Entonces hay de precios a precios y de calidades obviamente, y lo mismo que en vehículos. Una persona normal que no necesariamente sea rica puede acceder a un vehículo para dedicarse a ganarse la vida, pero hay vehículos mucho más costosos. Entonces todos esos bienes son... Ahora, los bienes son bienes asociados al ingreso. Los bienes de primera necesidad tienen una característica, y es que la elasticidad precio es inelástica. ¿Qué significa eso? Que los hogares
de menores recursos para acceder a la canasta básica son poco sensibles su consumo a los cambios de precios. En cambio, los bienes de lujo tienen la característica de que son mucho más sensibles a los cambios de precio que los bienes de primera necesidad. Eso es importante. Los bienes Giffen son una particularidad dentro de los bienes. Y es que un estadístico y matemático, por allá en el siglo XVIII, hizo unos estudios y empezó a encontrar que la gente que en medio de unas hambrunas muy importantes que hubo y del clima, esto pues estamos hablando en Europa, encontró que había una relación directa entre cantidades consumidas de pan y trigo y los precios. Es decir, que a medida que subían los precios, la gente consumía más pan y trigo. Y cuando hablamos de demanda de pan y trigo, lo que se dice en la ley de la demanda es que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Pero aquí con estos bienes habían una relación directa. Este señor que descubrió eso se llama Giffen, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y aquí que no están alcanzando a ver, tenemos un tipo de bienes que se llama bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos que responden a las variaciones de los ingresos. Se supone que cuando usted tiene mayores ingresos, pues consume más. Si tiene menores ingresos, pues trata de consumir menores cantidades. Pero los bienes inferiores tienen la característica de que cuando suben los ingresos, baja el consumo de ciertos bienes. Y eso tiene que ver muchas veces con los bienes de primera calidad de marca versus los productos genéricos. Entonces, por ejemplo, eso se da mucho en el vestuario, en los tenis, en ciertos productos, en telecomunicaciones. Por ejemplo, en los tenis hay marcas muy potentes, originales en el mercado, pero sabemos que de esas marcas en ciertos productos los venden con acabados muy similares que podemos llamar productos genéricos. Entonces, cuando la gente tiene menores ingresos, normalmente suele comprar bienes de menor calidad, pero cuando sube el ingreso ya deja de comprar estos bienes, deja de comprarlos para comprar productos de mayor calidad. Entonces sube el ingreso y baja el consumo de esos bienes genéricos. Aquí hablamos entonces de los bienes normales y bienes Giffen. Un bien que se comporta según la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que si sube el precio baja el consumo, que si baja el precio sube el consumo, se denomina bien normal y tiene como particularidad que su demanda sube a medida que aumenta el ingreso. Eso es importante, ya lo acabo de mencionar. Pero hay bienes que no siguen este patrón de la ley de la demanda, que no se comporta según esa ley y se denominan bien Giffen. Los bienes Giffen se llaman así en honor a quien los descubrió, Robert Giffen, que nació en esta fecha y murió a principios del siglo pasado, un economista estadístico de escasez. Él descubrió ese fenómeno estudiando la relación entre el precio del trigo y el pan, que no seguía la lógica de la ley de la demanda, y Alfred Marshall, el padre de la economía neoclásica, un inglés, llamó ese tipo de bienes Giffen en honor a Robert Giffen, ¿cierto? Y un bien normal, que dijimos acá, tiene la particularidad de que sube a medida que aumenta el ingreso, baja a medida que baja el ingreso, tiene elasticidad precio negativa. Es decir, que si el precio sube, su demanda cae, y si el precio baja, su demanda sube, ¿cierto? Eso es lo que indica y la palabra elasticidad significa, como decimos acá, se refiere a la sensibilidad que tienen los consumidores frente a los cambios de precio. ¿Qué tan sensibles son los consumidores a los cambios de precio? Si el precio sube y la demanda es muy sensible al cambio de precio, cae la demanda. Entonces al empresario se le va a caer el ingreso. Por eso es muy importante cuando, a pesar de que los costos y los gastos suban, un empresario tiene que tener mucho cuidado,
para subir los precios, porque tiene que conocer su mercado, qué tan sensible es su mercado a los cambios de precios. Entonces, cuando la demanda es muy elástica, es decir, muy sensible, el empresario tendrá que tener cuidado en qué momento y cada cuánto deberá subir los precios, porque si no se le cae su mercado. Al contrario, si la demanda es poco sensible a los cambios de precios, pues si usted va a subir los precios, eso es bueno, porque si lo sube, como es poco sensible a los cambios de precios, entonces usted lo sube y se le va a caer la demanda menos que proporcional de lo que sube el precio. Y eso de alguna manera es bueno para el consumidor. Lo que quiero mostrar aquí en estas dos curvas, en el panel izquierdo, ustedes pueden ver aquí que hay unos precios y hay unas cantidades. Entonces, cómo ante variaciones de precio cambian las cantidades. A partir de una situación inicial P0, Q0, tenemos la demanda de un consumidor típico. Entonces, mire que a medida que sube el precio, la cantidad demandada pasa de Q0 a Q1. Cae la cantidad demandada. Y si el precio baja, entonces la cantidad demandada nueva es Q2 mayor que Q0. Entonces esto se llama bienes normales, que cuando cambia el ingreso, pero también cuando cambia los precios, se modifican las cantidades demandadas. Entonces aquí viene la idea de elasticidad, qué tan sensible es el consumo a los cambios de precio, o el consumidor a los cambios de precio. Por eso hablamos muchas veces de efecto sustitución. Cuando suben las cosas de precio, pues yo tengo que sustituir y tratar de ahorrar con mi mismo ingreso frente a los cambios de precios en el mercado. Pero miren qué pasa con los bienes Giffen. Los bienes Giffen se comportan al contrario. Miren que la posición de la curva de demanda es distinta. ¿Por qué? Porque partiendo de una situación inicial en la cual los consumidores están dispuestos a pagar un precio por determinadas cantidades, si sube el precio, sube la demanda de ese producto, y si baja el precio, baja la cantidad demandada. Eso es lo que llamó Alfred Marshall bienes Giffen. Pues bien, hasta aquí la primera parte de la unidad 3, fundamentos de microeconomía.